de la Federación de Maestros de Puerto Rico apruebe una huelga que inicie los días antes, 1 o 2, del inicio de las pruebas puertorriqueñas para derogar la Ley 160 y que continúe durante las pruebas si el gobernador no deroga la ley, todo ello en coordinación a las demás organizaciones magisteriales. Los que estén a favor de esa moción, levanten sus manos. Nosotros en Puerto Rico estamos ahora mismo dando una batalla muy fuerte para recuperar nuestro sistema de retiro. Nuestro sistema de retiro en diciembre pasado fue desmantelado o destruido por la Ley 160. El gobierno aprobó una ley que elimina el retiro a base de pensiones de beneficios definidos para convertirla en un sistema de cuentas de ahorro individuales. El efecto que tiene esto sobre la maestra y el maestro puertorriqueño es que cuando se jubile va a tener una pensión sumamente pequeña que no alcanza para sufragar los gastos del alto costo de la vida. Por lo tanto, las maestras y los maestros no nos hemos quedado cruzados de brazos y decidimos comenzar a luchar en contra de esa ley para hasta lograr que se derogue la Ley 160. Nos reunimos en un comité de diálogo junto al gobierno a principios de año e identificamos varias fuentes de recaudos. Esto quiere decir que hay formas de conseguir el dinero que nuestro sistema de retiro necesita para que se elimine el déficit operacional que tiene, que ronda por los 322 millones al año. Ese déficit operacional en parte se debe a inversiones inadecuadas que ha hecho nuestro sistema, se debe también a que el gobierno le adeuda mucho dinero, pero también se debe a que en Puerto Rico la cantidad de maestros jubilados casi es la misma de los maestros que están en el salón de clases. Por lo tanto, al pagar las pensiones, nuestro sistema tiene mucho gasto y esa enorme cantidad de gastos, unido a las deficiencias administrativas que ha tenido nuestro sistema, pues ha provocado una crisis que hay que solucionar. Los maestros fuimos identificando las formas de solucionar esa crisis buscando el dinero necesario. Sin embargo, el gobierno se ha hecho de oídos sordos ante estas alternativas. Los legisladores no han actuado porque esas medidas requieren que en la legislatura se aprueben para poder ponerlas en vigor. Nuestro sistema de retiro necesita que se busque el dinero para salir de la crisis económica y ese dinero lo podemos conseguir poniendo impuestos, por ejemplo, a las compañías foráneas. Las compañías foráneas en Puerto Rico todos los años se llevan más de 36 mil millones de dólares en ganancias y apenas pagan impuestos. Lo que nosotros hemos planteado es que de esos impuestos que hay que aumentárselos para que una porción, aunque sea un 1% de esos impuestos, pase a fortalecer nuestro sistema de retiro. Ese dinero se utilice para eliminar la crisis de nuestro sistema de retiro. También hay otras medidas que hemos identificado para ponerle impuestos a los juegos de azar, en los casinos, en las máquinas tragamonedas, que son actividades económicas que hay en Puerto Rico a las cuales no se les ha puesto ningún impuesto y que generan miles de millones de dólares todos los años. Por lo tanto, queremos la derogación de la Ley 160 porque no queremos pensiones de hambre para los maestros que se jubilen en el futuro. No queremos que tengan que trabajar hasta los 62 años de edad. No queremos que tengan que aportar más
dinero mensual para su pensión si lo que van a recibir es una pensión de 1.625 mensuales que en Puerto Rico no da para vivir. Pero no solo queremos la derogación de la Ley 160, también queremos que se solucione el problema económico de nuestro sistema de retiro, y hay las formas de lograrlo. El gobierno no quiso atender o no quiere atender esas alternativas porque se había comprometido con las casas acreditadoras, con los bonistas también, desde marzo del año pasado, para asegurar que se le diera más préstamos. Pusieron como oferta el que se desmantelaran o se destruyeran los sistemas de retiro. ¿Con qué propósito? Porque como anteriormente el gobierno tiene la obligación de aportar económicamente a esos sistemas de retiro, pues el propósito del gobierno es retirar esa aportación económica para usar ese dinero para asegurarle a los bonistas el pago de sus préstamos. Por esa razón sacrificaron a los maestros, sacrificaron a los empleados públicos. Y para nosotros esto es un atropello muy grande, porque los maestros realizamos una función social muy importante en el país. Somos los que educamos a los trabajadores que luego cuando son, a los niños y jóvenes que luego cuando son trabajadores adultos, le producen a esas compañías todas esas ganancias. Por lo tanto, nos parece razonable que el gobierno siga aportando a nuestro sistema de retiro y además que esas compañías también aporten a nuestro sistema a través del pago de impuestos. Nuestra Asamblea General de Federados, que se realizó en los pasados días, acordó que para seguir luchando para lograr el objetivo de evitar que esta ley se establezca, acordó realizar junto a las demás organizaciones magisteriales una huelga, dio un voto de huelga a nuestra organización para ser implementado a principios de cuando empiecen en Puerto Rico las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico. ¿Por qué ubicarla en ese momento? Porque la Asamblea entendió que es un momento en que el gobierno, el Departamento de Educación, necesita de los maestros para que esas pruebas se lleven a cabo. O sea, es un momento en donde el departamento está débil y detener el servicio educativo, afectar las pruebas puertorriqueñas, podría presionar, hacer una presión grande para que entonces el gobierno ceda. La dificultad que tenemos es que en el Tribunal Supremo también está pendiente de que se atienda una demanda que pusieron los maestros para derogar la Ley 160. Y todo eso pues afectaría los planes en el sentido de que si el Tribunal Supremo decide después de las pruebas puertorriqueñas lo que vaya a decidir con relación a nuestro retiro, si esa ley es legal o no es legal, pues todo esto hay que tomarlo en cuenta al momento de implementar el voto de huelga. Por eso nuestra asamblea fue sabia y decidió que esa implementación tenía que hacerse en coordinación con las otras organizaciones, porque la Federación de Maestros entiende que la efectividad, la contundencia, la presión fuerte hacia el gobierno tenemos que darla todos juntos. Por lo tanto, la Federación sola no puede hacerse cargo de impulsar una lucha. Hace falta la unidad más firme, más fuerte, más sólida con todas las demás organizaciones magisteriales para lograr el propósito. La Federación de Maestros también aprobó que ese voto de huelga debe ser ratificado, aprobado por una Asamblea General del Magisterio. Por eso es que esas decisiones las vamos a coordinar con las otras organizaciones magisteriales, porque la Federación de Maestros ya no es el representante exclusivo como lo era antes. Hay otras organizaciones en Puerto Rico, como son la Asociación de Maestros, una que se llama Únete,
otra que se llama Educamos, también está la Educadores Puertorriqueños en Acción y 2 organizaciones más de directores que son más pequeñas, que también se han unido a esta lucha porque ellos también están afectados por la Ley 160. Por lo tanto, como la Federación de Maestros ya no es representante exclusivo, ya no cuenta tampoco con los recursos económicos y organizativos que tenía para el 2008, es necesaria esta unidad. No solo por eso, sino porque para que el magisterio luche en las escuelas es vital la unidad en la base, y eso lo demostraron los paros que hicimos el 14 y el 15 de enero pasado, en donde la inmensa mayoría del magisterio general de la Federación de Maestros también aprobó que ese voto de huelga debe ser ratificado, aprobado por todo el magisterio en una asamblea general que cuente con la participación de maestros de la Asociación de Maestros, de la Federación, de Únete, de Educamos, de la Educadores Puertorriqueños en Acción y de todas las organizaciones magisteriales que existen en nuestro país. Actualmente ya la Federación de Maestros no es representante exclusivo del magisterio, por lo tanto, la experiencia reciente nos demuestra que para que la lucha sea efectiva hay que unir fuerzas, hay que lograr que el magisterio en las escuelas se convoque para una lucha fuerte. Derogar la Ley 160 no es tarea fácil, por lo tanto requiere de la más sólida unidad en la acción del magisterio, y por eso es indispensable que todas las organizaciones nos pongamos de acuerdo para juntas llevar a cabo la huelga o las acciones que se entiendan necesarias y lograr la presión efectiva que nuestro gobierno necesita para retroceder y devolvernos nuestro sistema de retiro. Conscientes de eso es que tomamos esas decisiones, porque la Federación de Maestros necesita impulsar esta lucha junto a las demás organizaciones magisteriales. Conocemos de que ustedes allá en los Estados Unidos, en distintos lugares, también están dando unas fuertes luchas en contra de las pruebas estandarizadas y las consecuencias nefastas que tienen esas pruebas, no tan solo para la educación de los estudiantes, sino también para los maestros, porque se utilizan para evaluar al maestro y a la maestra. En Puerto Rico ya pronto van a comenzar a usar los resultados de las pruebas también para evaluar a los docentes. Estamos totalmente en contra de eso, nos parece que es una injusticia, y por eso tenemos que vincular la lucha para recuperar nuestro sistema de retiro a la lucha también por evitar que la injusticia de que el maestro sea evaluado según los resultados de las pruebas y el que se utilicen las pruebas como instrumento para privatizar las escuelas públicas. Actualmente en Puerto Rico no tenemos todavía escuelas charter, pero vamos en camino hacia eso, porque el gobierno ya les está dando la última oportunidad a las escuelas que están en el modelo de transformación para aprobar las fraudulentas pruebas. Si no las aprueban, van a ser las primeras escuelas en ser privatizadas. Nosotros estamos dando esa lucha fuerte acá también, que conocemos, ustedes están dando en los Estados Unidos. Por lo tanto, la lucha de ustedes por una educación pública de calidad, la lucha de ustedes por los derechos laborales de los maestros, por que se mantengan y se amplíen, es también nuestra lucha. La lucha de ustedes por tener un retiro digno es también la lucha de los maestros y maestras puertorriqueñas. Por lo tanto, entendemos que los más estrechos lazos de solidaridad tenemos que construirlos para que nos apoyemos mutuamente a pesar de la distancia en estos reclamos justos que tenemos los maestros, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, y para esa solidaridad cuenten con nosotros. Pueden bajarlas. 4 votos. Bien, mayoría evidente, así que la moción queda aprobada.
Bien, compañeros.